más del enfoque de familia a través de la Coordinadora Republicana. Créditos, agradecimientos a la Coordinadora Republicana, Portal La Abeja, BHTV y Cable Más. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado totalmente especial. Él es el doctor Pablo Martínez Veloz, coach familiar y de jóvenes, socio fundador de Coach para Jóvenes para Perú y Latinoamérica. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo has estado estos días en las noticias un poco complicadas sobre el desarrollo de los jóvenes en nuestro país, sobre todo? Bienvenido al Enfoque de Familia. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Y bien, como tú lo decías, bueno, coach. Y siempre la gente me pregunta, oye, ¿qué es un coach? ¿No? ¿O qué hace un coach? Pues es entre comillas, una profesión o un oficio, digamos, que nació hace poco, ¿no? Hace poco, o sea, se empezó a instaurar a nivel empresa, a nivel personas, ¿no? Los coaches nacen principalmente, o sea, el origen así es deportivo, ¿no? Era un entrenador deportivo, ¿no? Y principalmente nacen en las escuelas de tenis, donde habían coaches que, más allá de entrenar, veían la habilidad de la persona. Entonces decían, mira, lo traían a jugar al chico y decían, oye, este chico podría llegar a estar dentro de los 100 mejores del mundo, o este chico mejor que juegue otro deporte, o este chico podríamos llegar a estar en el top 10 mundial, ¿no? Luego, ese tipo de coach, ¿qué pasa? Que con el aumento el cambio más grande que ha tenido la humanidad en los últimos 200 años, muchas veces la gente se pregunta y dice, ¿cuál es ese cambio? Y en el fondo ese cambio tiene que ver con que hoy día existan coaches, y el cambio más grande que ha tenido el ser humano en los últimos 200 años es la esperanza de vida. Entonces, mira, entonces, el hecho de que la esperanza de vida y los años en que vivimos son más, hace que la gente muchas veces se replantee lo que está haciendo con su vida. Entonces ahí es donde entra un trabajo de un coach, de un entrenador, que reorienta, digamos, lo que estás haciendo, ¿ya? Entonces, como te digo, parte primero en el ámbito deportivo y luego en el ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque antiguamente en una empresa, los periodos de la empresa eran muy cortos. O sea, la gente nacía, ¿cierto? Estaba en el colegio, terminaba la universidad, hacían una carrera, por lo general, ¿sí? Son datos estadísticos, no si uno va y mira, hace 50 años atrás las personas trabajaban en una sola empresa, máximo dos en toda la vida, ¿no? O sea, mi abuelo trabajó en una empresa toda su vida. En cambio, con el tiempo, digamos, y el hecho de que vivas más tiempo, te hace que te aburras, entonces y vas cambiando, y vas cambiando, y vas cambiando a lo mejor de... Hay gente que se reinventa a los 40 años, a los 50, porque todavía le quedan 30 años más por vivir. Entonces, así de ese coach deportivo, digamos, que entrenaba, pasa al mundo empresarial para dar nuevos aires, para cambiar el enfoque, digamos, que la compañía o la empresa estaba llevando, para ayudar al gerente a buscar nuevos horizontes, y luego eso ya empezó a pasar al mundo, digamos, de cada persona. Ahora bien, mira, yo hace mucho tiempo atrás, no tanto, hace unos 3 4 años, escribía un artículo acerca de, no voy a decir el primer nombre, pero que puse porque me lo vetaron, pero era así un poco ¿Sí? cómo se había ido. Nos lo vas a pasar entonces con mayor razón. Sí, luego decía, no, al final le cambié el título y terminó diciendo, me da vergüenza ser coach, ¿ya? ¿Y era por qué? Porque me daba vergüenza ser coach, porque mira, cuando yo empecé, cuando empecé esta consultora que se llama Coach para Jóvenes, y te confieso, o sea, yo al principio no le iba a poner coach para jóvenes, le iba a poner edad del despegue, ¿ya? Pensando en ayudar, porque ese es mi trabajo, ayudar a las familias en el corte del segundo cordón umbilical que toda familia debe hacer con sus hijos. Porque nosotros tenemos un corte umbilical, que es cierto que es el físico, ¿no? Cuando nace, pero hay un segundo cuando el hijo se tiene que ir de la casa. Y a los papás, y acá en ese sentido es el trabajo familiar, nosotros como padres de familia, todos los que tenemos hijos, o sea, nuestro mayor sueño evidentemente es que tengan valores, ¿cierto? Que tengan principios, que es lo fundamental, que te fundamenta la vida. Pero además, lo que queremos como padres es que vuelen con alas propias, ¿cierto? Y el día en que nosotros vemos que está volando con alas propias, podemos decir, puedo descansar en paz, Claro. ¿cierto? Señor, como dice la Sagrada Escritura, puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque finalmente ya vimos que nuestra misión como padres fue cumplida. Y yo le iba a poner edad del despegue,
Pero en ese tiempo, como era 2010 y estaba como recién introduciéndose el coach, le puse coach para jóvenes, ¿no? Y como te digo, escribí un artículo donde se llama Vergüenza. ¿Por qué? Porque luego, mira, yo considero que muchas personas sin mala intención, se meten en el mundo del coach, pero sin una adecuada formación. Y esa formación es una formación que no te da que es una formación mucho más larga. Mira, yo tengo 2 licenciaturas y 2 maestrías. No hablo acerca de la cantidad de tiempo que haya estudiado, sino que es la forma en que estudié. O sea, por ejemplo, tenía convivencias, tenía unos periodos en que tenía que vivir, no sé, ponte tú experimentando, yo tuve un año completo en que viví experimentando situaciones de miseria y de dolor humano, ¿no? Tanto espiritual como económico, ¿no? Viviendo con personas en situación de calle, viviendo con personas con temas de salud mental, completamente, digamos, entonces, un año entero viviendo 24/7. Entonces, eso te da una formación y te da una experiencia distinta. Ahora bien, yo en mi trabajo con jóvenes no compito ni con un psicólogo ni con un psiquiatra. Al contrario, yo dentro de mi equipo tengo psicólogos y tengo psiquiatras, porque lo que yo veo es hacia adelante, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer contigo? Cuando converso con los jóvenes empiezo a buscar así. Mira, justo antes de entrar al programa contigo, Andrés, estaba hablando con un papá y el papá me decía, pero ¿qué hacemos con mi hijo? ¿Qué hacemos con mi hijo? Y decía, bueno, el primer objetivo es sacarlo de la situación donde está, ¿no? Y empezar a encaminarlo. No te escucho, Andrés. Sí, 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 claro, te entiendo, te entiendo. Continúa, te estoy escuchando. Ya, entonces es sacarlo y caminar con él y acompañarlo, ¿cierto? Irle poniendo, mira, por lo general hoy día un coach, porque yo también trabajo aparte del trabajo de coach con jóvenes y familia, de vez en cuando, digamos, porque este trabajo es vocacional, o sea, lo hago con mucha pasión, me encanta, o sea, para mí el mayor sueldo es cuando yo veo a un chico que ya está feliz, que ya tiene está volando con alas pro, que está encaminado, ¿no? Ujú. Entonces, yo también hago este trabajo a veces con algunas compañías, con empresas, principalmente con compañías mineras. Y con ellos ya, claro, es cambiar un poco el aire, hablar de las mal llamadas habilidades blandas, que son estas habilidades que te ayudan en el fondo a moverte en el mundo laboral, ¿no? Ujú. Porque o sea, la universidad te forma técnicamente, pero no te forma en la parte emocional, y en el fondo eso es lo que define el futuro de una persona. Porque hay un dicho que dice uno entra a una empresa por conocimiento y se termina yendo por comportamiento, ¿cierto? Ujú. Entonces, ese trabajo ayudar a formarlos en ponerse sus objetivos. Como te digo, mira, nosotros trabajamos con empresas también, principalmente con mineras. Y en las empresas mineras lo que hacemos es un plan estratégico, ¿cierto? Hasta el año 2030, o sea, cuáles van a ser los KPI, que son los objetivos, cuáles son los objetivos que se van a cumplir, ta, ta, ta. Es el mismo trabajo que ese trabajo de una empresa yo lo paso a un joven, con la familia, ¿no? Porque necesita el apoyo. Los jóvenes no nacen espontáneamente. O sea, porque muchos papás piensan, dicen, uy, ¿por qué mi hijo me salió así? Así como si hubiera sido un milagro, un rayo. Un día el niño iba caminando por la calle y le cayó un rayo. No, los hijos salen así por lo que nosotros siempre le digo a los papás, aunque duele, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Los hijos no son así por lo que hacemos o dejamos de hacer. Muchos dicen, no, pero fue la calle, fue lo que veía en las redes sociales. Sí, pero ¿qué le dejaba ver las redes sociales? Ujú. ¿Por qué no revisabas todos los días qué veía en las redes sociales? Y nosotros como papás hasta los 18 años tenemos la autoridad para hacerlo. Y no sé quién fue la persona que debería ser colgada en una plaza pública, aquel psicólogo o psicóloga que empezó a decir de que los papás teníamos que ser amigos de los hijos. Yo no creo que hay un error más grande que ese, porque nosotros no Ujú. somos amigos de nuestros hijos, somos los papás. Como los Podemos papás, tener claro. mucho cariño, jugar con ellos, bromear, todo, sí, pero papá. Y papá, al Ujú. fin y al cabo, es autoridad. Y mamá es ternura. Y en verdad, y eso te constituye como persona. Si uno ve una persona sólida en la vida, es porque tuvo esas 2 figuras bien enfocadas. Y por eso el nombre de tu programa me gusta mucho, ¿no? Porque es ese finalmente lo que genera el que una persona sea sólida en la vida, es el apoyo y el que esté atrás de una familia, donde un papá
que puso autoridad y disciplina, y una mamá que puso amor y ternura. Y si tú Claro. combinas esas dos cosas, tenemos éxito, triunfo. Precisamente uno de los pilares de este programa y de las tesis, las teorías que yo manejo tanto a nivel personal como profesional y a nivel público, mediático, es sobre todo la autocomposición. Incluso hace poco salió un artículo mío sobre la autocomposición de la resolución del conflicto dentro de la familia, porque el conflicto hay que gestionarlo. Y termino recomendando en este artículo con una reflexión donde opino que si viéramos todos a nuestra familia como una empresa de verdad, una SAC, una SA, Claro. profundizaríamos en eficiencia y en eficacia en nuestro factor más importante, que es el factor humano, Mira, ¿no? Y precisamente esta entrevista termina siendo más importante, y lo digo ahora públicamente, termina siendo esta entrevista más importante de lo que yo pensaba, ¿sí? Porque se resume y focaliza todos los consejos que he venido dando estos años. O sea, tú antes de ir al Poder Judicial a resolver un conflicto donde les importas un pepino o tres pepinos, tu vida, ¿no? Antes de recurrir a un conciliador extrajudicial, con los que tengo bastante discrepancias, sirven para algunas cosas y son un desastre para muchas otras, ¿no? Porque el conciliador no resuelve nada. El conciliador no resuelve nada, el conciliador hace que las partes hagan lo que quieran y él solamente firma la legalidad de los acuerdos y se acabó. Como el derecho civil se basa en la liberalidad, yo he visto cada acuerdo conciliatorio, Dios mío, que están tanta desgracia y a veces no, ya es un entrevero tremendo. Hay maneras de fregar a la otra persona y al final lo que estás haciendo es alimentando el conflicto y acrecentando el conflicto. Mucha gente no te reclama, ya sea en la vía judicial, en la vía civil o en la vía por conciliación o vía cartas notariales, derechos legítimos, sino hay veces que te reclaman por gusto. Por ejemplo, no sé si tú compartirás mi opinión, pero hay personas, ya sean mujeres u hombres, que, que demandan a la expareja para que venga a visitar a los hijos. Ojo, ponen la demanda de visitas para que la otra persona venga a visitar a los hijos, lo cual me parece algo totalmente absurdo, ¿no? O cuando se habla, por ejemplo, de la tenencia compartida. Si por definición la tenencia compartida se trata, aterrizando en temas menores, ¿ah? Si la tenencia compartida se trata por definición jurídica de una institución en la cual necesariamente las partes tienen que llevarse bien, porque el juez va a evaluar eso, que se lleven bien para poder asignar una tenencia compartida, ¿por qué demandas? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Si te llevas bien, ¿por qué tienes que demandarlo? Me dejo entender. O sea, aplica pues lo que estás pensando, aplica no, claro, pero tu mira, y de eso, Denis, finalmente, mira, qué interesante lo que tú planteas, porque en ese trabajo es el que hacemos nosotros, y es este tipo de cartas, de disputas, tú no sabes lo que en los chicos causa o afecta, ¿no? Y después los papás, y Claro, muchos se preguntan, claro. y no, ojo, ahí después empiezan a preguntar, uy, ¿por qué mi hijo se habrá metido a empezar a fumar marihuana? Es una forma de enajenarse del mundo. En Escape, el fondo, la droga enajenarse. son formas de escape, vías de escape. Y mira algo bien interesante, yo siempre hablo del conflicto, y tú sabes, como yo estudié filosofía, siempre me gusta mucho ir a la etimología de las palabras, porque cuando uno comprende la etimología de la palabra, comprende el origen primario. Y tú Claro, sabes, qué mira, bueno. de dónde viene la palabra conflicto. Conflicto Ilústranos. viene, ¿cómo? Ilústranos. Es Sí, importantísimo lo claro. que estás No, no, diciendo. no, mira, conflicto viene del latín conflictus, ¿ya? Que a su vez ¿Ya? viene del hebreo antiguo y que era el gesto. Cuando tú agarras dos piedras, ¿cierto? Y las haces así, Uh-huh. a eso se le llamaba conflictus. O sea, es el roce que Roce. generaba la chispa. Y yo siempre pongo de ejemplo, digo, tú con el roce de una chispa puedes hacer varias cosas. Uno puede hacer una parrilla, ¿cierto? Puedes hacer una fogata en la playa y compartir con amigos al lado de una guitarra, ¿cierto? Puedes encender una vela y hacer una cena romántica, o puedes prender un cañón, incendiar una casa, o bombardear un pueblo. Entonces, el conflicto sí es necesario, pero lo más importante es lo que tú haces con esa chispa,
Y esa chispa bien orientada puede incluso generar luz, ¿no? Claro. Ayudarte, ser un motivo de encuentro y no de No, desencuentro. y fíjate, más allá de eso, que yo también, parece que nuestras profesiones tienen mucho más en común de lo que pensábamos, porque yo también trabajo con psicólogos, con psiquiatras, y resulta que una sociedad que no debate se estanca en el tiempo, ¿no? Se hizo un estudio, una sociedad, eh, pues un pueblo muy alejado del África, donde no es por hablar mal de ningún género, pero era una sociedad matriarcal que no había parámetro alguno que permitiera la evolución, nadie podía salir del pueblo, si salía del pueblo o morían o los mataban o simplemente se desaparecían por completo, y las casas, las construcciones, la arquitectura y la sociedad era la misma que hace 100 o 200 años. O sea, no había debate, nadie dijo, pero, nadie dijo, opino, nadie dijo, pero podemos mejorar. No, no hubo un desarrollo, porque el debate en realidad puede llevarnos a un conflicto si está mal orientado, pero eh, el debate genera desarrollo. Entonces, Sí, y somos finalmente, personas que evolucionan, los seres humanos somos seres que evolucionan. Entonces, ese trabajo de coach yo lo he propuesto siempre en mi ejercicio profesional y aquí en el enfoque de familia también, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Si es que este coach lo puedes hacer a nivel familiar. ¿Por qué? Porque incluso a nivel legislativo, en tema de familia, primero teníamos un requisito de la extensión de una carta o invitación a conciliar antes de demandar por alimentos, aterrizando en familia. Entonces, felizmente que el derecho es una ciencia social aplicada, estamos aplicando el tema de familia. Antes necesitabas tú la conciliación para demandar por alimentos, ahora ya no, ahora se demanda directamente por alimentos, ¿no? Lo mismo para las otras materias, tenencia, visitas, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahora, lo que yo quiero proponer, es que si tú puedes ir directamente a generar el conflicto, a hacer carga procesal al Poder Judicial, a estar dispuesto a litigar 5, 6, 7 años con tu expareja por gusto, la gran verdad que esto es por gusto, y el Estado, como una suerte de salida, instituyó a los conciliadores extrajudiciales, que en la misma ley dice que no tienen facultades para hacer nada. Entonces, ¿para qué? Yo opino y lo propongo públicamente, porque estamos entre profesionales que salen de materia. ¿Por qué no crean centros de coach donde ojo, acá hay un tema, ¿no? El Estado hace todo mal, desgraciadamente. Tiene que ser un privado. Eso es tema de debate posterior. Pero antes de recurrir al Poder Judicial, antes de recurrir a pegarse, a matarse, porque yo he contestado demandas de tenencia, que son las peores, de 700 páginas, de 1500 páginas, donde se dicen de la A a la Z, ¿no? ¿Por qué la familia que está identificando un conflicto, incluso las familias que no generan conflicto? Porque, por ejemplo, yo hoy, y pasa mucho, ya sea a hombres y mujeres, tengo una posición particular. Obviamente esto se genera en la teoría del conflicto, hay dos posiciones, ¿no? Y el conflicto es cuando ya las dos posiciones se encuentran y cada uno marca su posición. Y ahora, una cosa es la posición y otra cosa es el interés, porque el interés está detrás de la posición. Todo eso lo he desarrollado en un artículo que también lo he publicado hace muy poco, te lo voy a pasar en todo caso, pero también debes ser experto en la resolución del conflicto, pues, ¿no? Caramba, y que la misma familia vaya a un centro de monitoreo. Esto es lo que yo propongo. Que existan centros de monitoreo familiar donde cualquier miembro familiar pueda ir sin la necesidad de denunciar a la otra parte. ¿Por qué? Porque la gente se olvida y las autoridades olvidan que la justicia es adjudicativa. ¿Tú has visto la estatua de la justicia? Es sí, una mujer claro. con los ojos vendados, con la balanza aquí y la espada acá. O sea, uno va a ganar y otro va a perder. Y el que pierde, a veces pierde por algo muy estúpido, sobre todo la nueva ley de violencia. ¿Qué es violencia? No lo define. Página y media definiendo, o sea, es un cajón desastre. Significa que todo es violencia y nada es violencia también. O sea que por todo y por nada puede proceder una denuncia. Y la persona que pierda, ¿saben que se va a quedar tranquila? O sea, y No, claro, acá y finalmente tú hay que una... trabajas con mineras y manejas el asunto corporativo, te das cuenta que lo más importante
si bien en las relaciones comerciales, qué sé yo, más allá de lo que es en contratos de cualquier tipo, de dar, de hacer, de no hacer, lo más importante es la relación. Exacto. O sea, Pero mira acá nuevamente el tema, Andrés, de lo que te decía al principio, que esto tiene que ver con la esperanza de vida. Ya hace algún tiempo atrás, a dos chicos que iban a hacer, antes de la pandemia, 2019, 2018, les hice que me hicieran un favor, se iban a ir a un tour que hacen al cementerio, hay un tour que se hace en las noches al cementerio, creo que Presbítero Maestro, y le dije que por favor me tomaran las fechas de nacimiento y de muerte. Y ya, cada uno me trajo 100 fechas, ¿ah? Y tú sabes que ya, solamente tres pasaban los 60 años. Los ajá, 60, tres, tres. Y solo ujú, siete personas los 50. Entonces, claro, en esa vida, ¿cierto? Tú no tenías tiempo ni para divorciarte, ni para cambiar de trabajo. Entonces, hoy día sí. Entonces, tiene que haber algo que ayude, así como lo hay en la empresa, ¿no? Como en la empresa, porque, pucha, un gerente con un equipo está demostrado. Antiguamente eran 7 años, hoy día dura 3, porque hoy día estamos yo digo, la generación del café instantáneo, ¿no? Antiguamente yo me acuerdo, siendo niño, que mi papá se levantaba en la mañana, tenía que tostar el café, o sea, para que llegara el café a la mesa había un proceso que duraba media hora, ¿ya? Hoy día hay un ya, proceso que dura 3 minutos. sí, Entonces, para calentar la comida en la noche, había un proceso, porque tenían que echarle agüita a la olla, ¿cierto? Meter la comida, ¿verdad? Ahora no, hombre, agarras, tum, tum, microondas, pa, 2 minutos, ya está, listo. Entonces, una generación así muy de que las cosas sean así. Entonces, evidentemente, cuando esto que pasa en las empresas, que los equipos laborales a los 3 4 años ya se están desmembrando, ¿cierto? Entonces tienen que tener un trabajo con un coach para que vuelva a plantear objetivos, los vuelva a reencantar para que sigan avanzando. Eso mismo debería haber con la familia. Y más aún, mira, yo siempre voy un poco más allá. Yo creo claro que que sí. no hay ningún país en el mundo, y te lo digo porque, mira, yo soy peruano nacionalizado, pero provengo de un país que queda hacia el sur. Y nosotros, Chile fue el último país de Occidente en aprobar el divorcio. ¿Ya? El último país, en Chile solo había nulidad hasta el año 2000 y algo, no 1900, 2000 y algo, recién Chile aprueba el divorcio. Pero me Sí, acuerdo sí, que, tengo un caso al respecto, que hay nulidad. Ujú. claro, había nulidad. Pero te digo algo, mira, ni un país, ni un país se preocupa, digamos, de antes del problema, sino que siempre somos reactivos, o sea, nos preocupamos cuando ya pasó el problema. Entonces, ¿cierto? Como ya la gente se va tirando al precipicio, entonces los estados, en vez de preocuparse de que antes de que la persona camine al precipicio, se preocupa de que cuando ya caiga, al menos tenga una cama elástica donde caiga y no muera. Pero ¿por qué no nos preocupamos antes? O sea, Claro, mira, claro. yo en serio, te juro que daría una ley así, una de que para casarse, compadre, tienen que estar un año yendo a un curso. O sea, mínimo, así para que sepan para que entiendan que es un compromiso, que el amor es algo porque el amor más allá de un sentimiento, ni pasión, ni nada, el amor es algo que Es un se trabajo, construye. Y es una es un trabajo. construcción de día a Así es. día. Claro, entonces, pero si la gente no comprende eso y comprende que el amor es una pasión, le va a durar lo que la química dice, 7 años. Y Ujú. después la química lo va a hacer mirar para el lado y se acabó el matrimonio. Y lo que tú ves, ¿no? A veces uno gente con tanto amor dice, yo hace poco, hace un tiempo atrás, fui a un matrimonio y una ceremonia así, pero espectacular, todo bien bonito. Hubo unos gestos de humildad entre ellos, se lavaron y duraron 2 años. Digo, tanto show para durar Ah, 2 años. Y 2 años. encima 2 años y ahí con unas broncazas, así una pelea y tal. Y eso finalmente, más allá de la familia, muchas veces dejan hijos. Y esos hijos Claro. después, cuando están jóvenes, claro, más allá de todo del trauma psicológico, de los problemas psiquiátricos que les generan, tienen evidentemente temas en sus conductas a futuro, ¿no? Entonces, problemas en sus conductas al largo plazo, o sea, son chicos inestables. O sea, mira, hay estudios clarísimos, o sea, no me lo estoy inventando. O sea, hay estudios clarísimos de que cuando los chicos, que los papás se les separan entre los tres, en la época en que se está formando tu cerebro límbico, esos chicos después son gente que le tiene miedo al amor.
Entonces vemos mucha gente que están así, que lo No, vemos real. enamoradísimo, pero cuando Son ya... niños que desarrollan inseguridades desde muy temprano. Claro, y por eso hoy día vemos, decimos, oye, ¿por qué los chicos hoy día no se comprometen? Y uno lo ve así y dice, países del primer mundo, que del primer mundo no sé qué tendrán, o sea, más allá de lo económico, porque si lo económico nos va acompañado con lo valórico, no se construye, ¿eh? Y eso pasa en el plan estratégico de una empresa. Una empresa primero se basa en valores, y de acuerdo a los valores tú le pones los objetivos, los KPI, todo lo que quieras, pero primero los valores, o sea, en qué creemos, porque eso en el fondo te da tu visión del mundo. Lo que tú crees te da la visión como tú miras el mundo. Entonces, y vemos así mucha gente, muchos chicos que van pasando así, y cuando tienen que dar el paso del compromiso, ¡pum!, se termina la pared. Y cuando van a dar el paso, ¡pum!, se termina. Y eso tiene un tema psicológico, porque en el fondo, claro, ellos veían que su nido, ¿cierto? Su primera familia estaba tan linda, tan hermosa, y de repente, ¡pum!, se destruyó. Entonces, eso les generó en la vida a tenerle miedo al compromiso. Y no hay compromiso, y eso finalmente repercute en que no hay felicidad. ¿Y qué es lo que Ajá. buscamos? Y la felicidad no es reírnos como tontos todo el día, sino que la felicidad es sentirte estable, Mm, sentir que, claro. que tienes un lugar donde llegar, que tienes alguien que te escucha. Porque como tú mismo lo dijiste, los seres humanos evolucionamos. Y evolucionamos de manera gregaria, o sea, somos gregarios, necesitamos vincularnos con otros, ¿no? Algunos tendrán un don especial, digamos, para poder estar solos, pero la gran mayoría necesitamos Un don estar con especial. otros y, Ujú, y, y caminar con otros y construir con otros, y por eso construimos sociedades donde dialogamos, donde nos conversamos, ¿cierto? Bueno, ujú. finalmente, yo al igual que tú digo, de ahí vino a veces el mal concepto del Estado y se empezó a apropiar de estas uniones. No, el Estado debería tener un papel mínimo porque en el fondo la sociedad la construimos entre nosotros. El mismo contrato que hacen dos personas o tres, o sea, no hay por qué que se meta un tercero, ¿no? Y, Ujú. y finalmente, claro, y toda esta problemática que se Costos genera o estas problemas, relaciones que más bien duran mucho tiempo, 7, 8, 9 años sin compromiso. Llega el compromiso y no te duraron ni 4 meses, terminaron peleándose, pero como perro y gato, quitándose los hijos y todo, ¿no? claro. Casos reales, ¿ah? Casos que No, he sí, visto. sí, yo los veo a diario veo, mira, a diario yo veo, mira, yo empecé a trabajar con chicos primero para hacerle el plan estratégico, pero luego me vi la necesidad en la consultora, de hecho ahora como te digo, trabajo con psicólogos, con psiquiatras, porque se me dio la necesidad de hacerlo, porque mucha gente decía, oh, traigo a mi hijo para que lo ayude, para que vea su futuro. Y decía, pero este compadre, claro, o sea, tú para construir un edificio necesitas roca, ¿no? Entonces yo empecé a escarbar y decía, este compadre es un pantano. Entonces no sea. Entonces a veces los papás ni siquiera con la conciencia de que necesitan una ayuda a lo mejor previa para poder solidificarlo, digamos, y de ahí construir. Porque claro, el coach te ayuda a construir hacia adelante, ¿no? A mirar, a hacer un negocio, a ver a dónde te va a gustar trabajar, ¿cierto? A organizar tu vida. O como dicen las primeras evaluaciones psicológicas de los nidos. Señora, su hijo está perfecto, el problema son los papás, ¿no? Sí, claro, no, siempre. ¿Cómo arreglas Siempre, esto? siempre es así, o sea, siempre finalmente, como te decía, no hay generación espontánea. O sea, para mí no es que alguien vaya pasando en la calle y le cayó un rayo, o lo que vio, que los amigos. No, 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 siempre es responsabilidad de los papás. Y yo creo que el principio de la solución, así como en la drogadicción, bueno, en todas las adicciones, el principio de la solución es darte cuenta de que tú eres el problema. Entonces, en una familia, el principio de la solución es también darse cuenta, oye, nosotros somos el problema. O sea, nosotros hemos generado este hijo, ¿no? O sea, o esta hija. Porque algunos papás me dicen, no sé cómo mi hijo, picho, me sale así, contesta, es mentiroso, es esto, es este otro. Entonces yo dije, ¿y por dónde lo aprendió? Claro. Si ya, O, ya o qué Aristóteles patrones decía, de conducta permitieron que ese claro, otro ¿y qué fue patrón viendo? ingrese, ¿no? Aristóteles Porque, decía que nosotros nacíamos como una tabula rasa, que era una tabla en blanco y que se iba rayando en la medida en que íbamos creciendo. ¿Y ese rayado con quién? Con la familia. Lo que vieron, lo que veían. Entonces dicen, ¿por qué mi hijo me salió mentiroso? Y claro, la mamá misma le manda a decir, oye, está viniendo alguien, dile que no estoy. Entonces,
y los chicos van aprendiendo por el ejemplo, ¿no? Y ojo que Claro. siempre enseña mucho más el ejemplo que las palabras, por mucho discurso que tú les puedas dar. Yo siempre hay un dicho que pongo en realidad no sé de quién es la autoría, pero dice, tus acciones suenan tan fuertes en mis oídos que no me dejan escuchar lo que dices. Porque en el Ujú. fondo las acciones son las que suenan más fuertes en los oídos que Eso no es otras. una gran frase y algo que ocurre y sucede mucho en los conflictos de familia que se ven aquí a nivel legal, a nivel jurídico. A veces la mamá, o pues el papá también, pues, porque también conozco casos de algún par de desgraciados que han hecho eso con las mujeres, no le quitan al hijo y de pronto el hijo entra en la tendencia de Mengano o Sultana, eh, de pronto escuchan que llama por teléfono el otro padre para visitas o para hablar con él y de repente escucha que el papá o la mamá tenedor le dicen, no, no está, no, está ocupado, no, está haciendo tarea, no, un ratito, mentira, no, a la casa no puedes entrar porque hay COVID. Ah, ya, lo que se puso de moda estos últimos años. Pero esa casa entra la fulana, entra la amiga, entra la tía, entra Perica, entra todo el mundo. Entonces, acá hay un problema estructural más allá de lo que se dice. Porque tú, al darles ejemplo al niño, no le enseñas a escapar del papá, a rehuir del papá, a mentir del papá. Tú le enseñas a mentir. Y si tú le Sí, enseñas a odiar al papá, tú le enseñas a odiar. No exactamente a odiar, porque o sea, ¿qué más veneno que les puedes dar al niño con eso? Y no hay ningún centro de monitoreo que se encargue de esa situación. Inicialmente, yo pensaba que en esta entrevista íbamos a hablar sobre casos puntuales. Una magistra, una doctora PhD, no sé qué cuánto, se suicida en Holanda, por ejemplo, tenía todo el dinero del mundo, una chica muy joven que salió de Estados Unidos, se fue a estudiar a Europa, 2, 3 maestrías, 4 doctorados y se suicida porque el enamorado la dejó, ¿no? Y casos graves que tenemos claro, acá. pero esos casos, Andrés, nos muestran lo profundo y fundamental que es la formación emocional y que no le damos importancia porque no formamos emocionalmente. Y yo te digo, en ese sentido, por eso digo, ¿por qué ponemos un centro, ponemos después ya, digamos, para ayudar a la gente que ya se separó? Pero no hay nada, porque yo prohibiría, en verdad, o sea, le diría a las personas, oye, no se casen hasta después de estar, realmente se hagan un curso de qué es lo que va a ser el matrimonio, en qué va a consistir, en qué consiste el amor, y de ahí cásense. Pero entonces no, pues llegan, se casan, después vienen los conflictos, después finalmente, y vamos generando una generación tras otra generación con problemas como porque lo emocional finalmente define mucho más que lo intelectual. Puede haber alguien como tú dices, ¿no? Con PhD, con que estudiar en lo mejor, tener todo el dinero del mundo y uno dice, oye, pero pues si tenía todo, ¿por qué se quitó la vida? ¿No? Y no solo hay casos de que lo dejó el enamorado, sino que hasta casos sin sentido, que uno dice, pero, claro, hay un dicho que dice, ¿no? Dice, era tan pobre que lo único que tenía era dinero. No, y curiosamente, la semana pasada entrevisté a Robocop porque estuve hablando de inteligencia artificial y uno de los subtemas que aparecieron, puedes creer, ya debes tener la noticia en tus manos, que un chat GPT, creo, un bot de inteligencia artificial, hizo que un tipo se suicide. Entonces podemos ver ahí qué vacía puede ser la vida del ser humano. De verdad, qué complicado está la situación ahorita, ¿no? Yo creo que si los coaches Claro, como tú es que no son, empiezan a trabajar en mayor profundidad, la sociedad puede perderse. es que eso es importante también entender al ser humano como un ser, no somos solamente unos seres físicos, o sea, somos seres físicos, racionales, emocionales, espirituales. Es importantísima la espiritualidad, Totalmente de acuerdo, es porque la importantísima OMS, la fe. incluso a la OMS no se le pudo escapar de las manos esto, cuando dijo en sus últimos años que el ser humano es una criatura, es un ser psico, bio, emocional, espiritual, ¿no? Entonces no pudo escaparse, la idea es demasiado evidente. Sí, claro. Y somos entonces, y esa parte a lo mejor, claro, lo biológico y lo psicológico ya, pero lo espiritual, lo emocional, eso es fundamental porque finalmente es lo que es la real, lo que nos genera el real enganche con otros.
y como te decía, los seres humanos somos seres gregarios, necesitamos de otros para vivir, necesitamos vivir con otros, y vivir desde otros, y teniendo perspectivas, que si no las tenemos, y si no los vivimos así, pues efectivamente no nos desarrollamos. Así es. Él es Pablo Martínez Veloz, coach familiar y de jóvenes, socio fundador de Coach para Jóvenes para Perú y Latinoamérica. Pablo, de verdad que esta entrevista es para hacer 3, 4 más. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Dónde te podemos Mira, encontrar? en las redes sociales estoy como coach para jóvenes. Tú pones coach para jóvenes, ¿cierto? Se escribe coach, pero se pronuncia coach. Pero pones coach para jóvenes en Instagram, en Facebook. Y bueno, y nuestra página web es CPJ Perú, que es coach para jóvenes, la abreviatura cpjperú.com. Ahí estamos en redes, nos pueden ubicar, estamos siempre. Para poder ubicarte. Pablo, muchas gracias por esta entrevista. Y Gracias a bueno, ti, ya Andrés. sabes dónde encontrarle un mensaje final para la audiencia del Enfoque de Familia, por favor. Bueno, volver a decir de que finalmente todo lo que formamos, hacemos, creamos, vamos generando con nuestras acciones. Tenemos que tener presente de que el mundo no se termina ni empieza con nosotros. Venía desde nuestros padres, entonces de ahí captamos muchas cosas. Tratar de tomar de ahí lo positivo y que vamos hacia formar otra generación. Entonces también dar el ejemplo, ser familia, porque ser familia es eso, ser familia es generar a otros. Entonces, ese es mi mensaje final, que tengamos conciencia de que no somos la única generación, sino que tenemos una anterior y tenemos unas posteriores a las cuales tenemos que dar ejemplo, a las cuales tenemos que formar, ¿cierto? Y que no es educar, es formar. Porque educar es impartir conocimiento, pero formar implica impartir conocimiento y también valores, emociones, enseñar a esta parte, digamos, de la inteligencia espiritual, ¿no? Ayudar a la gente que debe tener una relación espiritual, digamos, ya sea cual sea la imagen que tengas de Dios, pero tener una imagen de una superioridad, digamos, creer, porque creer es inherente también al ser humano. Nacemos todos con fe. Claro, Y así es. Tienes que creer en algo. Pues, y esto es un sentido de lo que has dicho, refleja puramente el sentido de la responsabilidad, porque si yo me veo como en un eslabón de una cadena familiar, yo creo que operaría en primer lugar el sentido de responsabilidad, porque básicamente necesitamos comprender que toda libertad se ejerce con responsabilidad, si no, estamos perdidos. sí, Muchas así es. gracias y Gracias hasta a el ti, próximo Andrés. episodio. Un Gracias. gusto. Agradecimientos a la Coordinadora Republicana, al Portal La Abeja, a BHTV y Cable Más, y hasta el próximo episodio del Enfoque de Familia. Muchas gracias.